Hoy voy a deciros cuáles son las 10 cosas que más me gustaron de vivir en Dubái. Hola viajeros, bienvenidos un día más al canal, tras la serie de vídeos con las 10 cosas que más y que menos me gustan de vivir en España, que ha tenido bastante buena aceptación. Hoy me apetece hacer un vídeo sobre las 10 cosas que más me gustan del otro país en el que he tenido oportunidad de vivir, en este caso los Emiratos Árabes y más concretamente la ciudad de Dubái. Si os gustan este tipo de vídeos y queréis una segunda parte, en este caso con las cosas que menos me gustaron de vivir en Dubái, hacedmelo saber en los comentarios, dadle a like y en los próximos días subiré una segunda parte al respecto. La primera cosa que más me gustó de Dubái en general es la seguridad. En pocos países, sinceramente, pues he tenido tanta sensación de seguridad como tenía en los Emiratos Árabes. Seguramente, pues a nivel de Japón o de Corea del Sur, era una ciudad, en concreto Dubái, en la que podía andar por cualquier zona a cualquier hora del día sin tener que preocuparme. También era una ciudad en la que, por ejemplo, recuerdo que una vez se me olvidó el móvil en un autobús. Bueno, contacté con la compañía, el móvil seguía donde lo había dejado, nadie lo había cogido. Podías dejar tu ordenador portátil en una terraza, irte al baño, volver y sabías que iba a estar ahí. ¿Esto a qué se debe? A que, bueno, en general pues las leyes son bastante duras, bastante estrictas. El cometer un robo, por mínimo que sea, pues prácticamente supone la cárcel y deportación. Pero bueno, sea por el motivo que sea, en general era un país pues bastante seguro y eso es algo que valoraba mucho. Otra cosa que me gustaba de vivir en Dubái eran los inviernos. Es cierto que luego con el tema de las temperaturas, en verano pues la cosa cambiaba bastante, pero los inviernos eran muy agradables. Imaginad pues meses de diciembre, enero, con temperaturas por encima de los 20 grados. Es un país en el que apenas llueve. Siempre hay un par de días, 2, 3 días al año en el que pueden caer lluvias bastante fuertes, pero por lo general es un país en el que más de 300 días de sol al año pues nos lo vamos a encontrar. Y el hecho de pues en pleno invierno poder ir a la playa, ir en manga corta, etcétera, pues era algo que apreciaba bastante. Una cosa que me gustó mucho de vivir en Dubái es la poca burocracia que hay. Es cierto que una vez que llegamos allí debemos de tener ya nuestro contrato de trabajo firmado, no es un país al que podamos ir un poco desde por libre a probar suerte. Antes de entrar pues una empresa nos ha debido de contratar e invitar, pero una vez que llegamos allí pues los trámites pues son bastante sencillos. Normalmente pues la empresa que nos ha contratado se va a encargar de facilitarnos prácticamente todo. Yo recuerdo que a los 3, 4 días de llegar allí, pues en una mañana conseguir la tarjeta de residencia, el abrir una cuenta bancaria, pues en una hora lo puedes hacer, conseguir, por ejemplo, internet, teléfono, todo esto es, ya digo, bastante sencillo. Y es algo que agradecí en su día, ¿no? Todos los que habéis tenido oportunidad de vivir en otros países, pues sabéis el lío, el quebradero de cabeza que suele suponer hacer este tipo de trámites. Algunos pues tardan semanas, incluso meses, y ahí en pocos días muchos de estos aspectos se puede solucionar. Es un país que está muy acostumbrado a recibir trabajadores de fuera y que todos estos trámites pues los tienen bastante agilizados. Otra cosa positiva de Dubái son sin duda los sueldos. Aquí tengo que hacer una aclaración, es que hay mucha gente que se cree que por el hecho de vivir o de trabajar allí pues te vas a forrar, que todo el mundo ahí es millonario. Esto para nada es así. De hecho va a depender mucho del sector al que te dediques. Allí, por ejemplo, mucha gente que se dedica a temas de sectores de la construcción, por ejemplo, que vienen de países como India, Pakistán, que tienen sueldos pues realmente miserables. Pero es cierto que si pues, vienes de cualquier país europeo, de Estados Unidos, tienes alguna pues, cualificación, vas a hacer determinados trabajos, pues los sueldos sí que van a ser mejores que en tu país de origen, en torno a pues, 20, 30% superiores al menos. Y esto porque es así, porque allí son conscientes de que si quieren traer trabajadores extranjeros, sobre todo ya digo de países pues, europeos, Estados Unidos, etcétera, pues les tienes que ofrecer un sueldo mayor, si no, pues nadie se iría a vivir a un país que está realmente en mitad del desierto y a 7, 8 mil kilómetros de casa. Así que en este sentido, pues los sueldos suelen ser bastante atractivos. También hay muchas empresas que se encargan de proporcionarte el alojamiento, de proporcionarte transporte a tu lugar de trabajo. Si tienes hijos, pues se encargan un poco de buscar colegio, en fin, todas estas cosas. La verdad que las empresas ahí pues se suelen portar bastante bien y sin duda es un buen destino al que ir pues algunos años y poder ahorrar. Una cosa que yo valoraba muchísimo de vivir en Dubái es la oportunidad que hay para viajar. Seguramente Dubái sea la ciudad del mundo que mejor conectada esté. No hay país en el mundo al que, como mucho en una escala de avión, no podamos llegar, si no es que hay vuelo directo, con ya digo, pues prácticamente cualquier país del mundo. Y también hay muchísimas compañías aéreas, por ejemplo, de tipo low cost, que vuelan a países como India, Irán, países africanos, el Líbano, en general todo Oriente Medio, por muy poco dinero.
Así que el vivir allí, si tenemos un trabajo que nos da pues cierta flexibilidad, ciertos días libres al mes, nos va a ayudar muchísimo a viajar a países pues que yo personalmente nunca me hubiera imaginado visitar si no llega a ser pues porque vivía allí. Algo que también valoraba de Dubái es la enorme oferta de ocio que hay. Es cierto que en algunos aspectos puede estar algo limitada, pero no deja de ser una ciudad con muchísimos centros comerciales, muchísimas tiendas, muchísimos restaurantes de todo tipo de gastronomías del mundo. Cada semana podías probar una comida diferente y después de 2 años pues seguías encontrando nuevas ofertas gastronómicas. También había pues muchos eventos, conciertos, acontecimientos deportivos, en fin, era una ciudad en ese sentido con bastante vida y en la que era muy difícil aburrirse. Algo que valoraba mucho de Dubái es su multiculturalidad. Tenemos que tener presente que en Emiratos Árabes en general más del 80% de la población es extranjera. Es cierto que buena parte de este 80% proviene o bien de otros países árabes o bien de países del subcontinente indio, India, Pakistán, Sri Lanka, etcétera. Pero la verdad que en Dubái pues conviven gente de todos los países del mundo, es muy fácil pues tener amigos, pues no sé, japoneses, filipinos, africanos, de cualquier país europeo, americanos, en fin, ahí conviven todas las culturas del mundo. Y esto es algo que desde el punto de vista pues más personal te abre mucho la mente y en fin, me parece que a nivel de experiencia es algo muy enriquecedor. Una sensación que tenía en los Emiratos Árabes es que en general es un muy buen país para el emprendedor. Es un país que pone pocas trabas burocráticas, como os comentaba antes. Es cierto que necesitamos tener algún contacto, conocer algún local para hacer determinados pues, papeleos, etcétera, pero bueno, por lo general es un país que da bastantes facilidades a todo aquel que quiere pues, emprender su propio negocio. Yo mismo conocí gente que llegó para trabajar de una cosa y al cabo de un tiempo pues consiguió ahorrar y abrir un negocio pues que estaba relacionado con su profesión o que no tenía nada que ver, pero bueno, la cosa es que creo que es un país bastante dado a que la gente pues pueda llegar allí, invertir, emprender sus propios negocios. Eso es algo que me gustaba, ¿no? Es un país en el que apenas se pagan impuestos, hay muy poquitos impuestos, con lo cual, pues bueno, a la hora también de emprender un negocio, etcétera, pues en este sentido también nos vamos a encontrar con muchas facilidades. Otra cosa que creo que es positiva de una ciudad como Dubái es que es muy fácil conocer gente. Debemos de pensar que la mayor parte de la población pues, es gente muy joven, que viene desde otros países del mundo, desde el extranjero, la gran mayoría de veces solos, con lo cual pues te encuentras con muchos casos de gente que realmente empieza una nueva vida, ¿no? Y gente muy dada pues a salir, a conocer gente nueva, a empezar con un nuevo grupo de amigos, es una ciudad con muchísimo movimiento y en este caso pues es, ya digo, es bastante fácil conocer gente. No es a lo mejor como otros países donde pues la gente suele tener siempre pues su grupo de amigos y es más complicado acceder a ellos, sino que allí pues al estar mucha gente en una situación muy parecida pues es una ciudad más abierta, más dada, ya digo, a empezar de cero de alguna forma y si tenéis la oportunidad de iros a vivir allí y os vais solos pues no tengáis miedo en ese sentido porque en un mes habéis conocido más gente que seguramente pues en 3 4 años antes en vuestro país de origen. Y por último, otra cosa que me gustaba de Dubái son sus medios de transporte. Es cierto que es una ciudad bastante extensa, tiene una forma, digamos, peculiar, ya que se extiende pues, a lo largo de la costa, luego tiene barrios que están pues, prácticamente en mitad del desierto, desconectados unos de otros, pero tanto el sistema de metro como sobre todo los taxis funcionaban muy bien. Ahí tenemos que tener en cuenta que la gasolina es muy barata, el precio del petróleo pues hace que coger un taxi sea muy económico. A lo mejor un viaje de 20-25 minutos en taxi, pues al cambio te cuesta 5 euros, poco más. Con lo cual, pues bueno, yo que por ejemplo allí no tenía coche, no tenía ningún problema a la hora de desplazarme. El metro, que son solamente 2 líneas, pues también funcionaba bien, llegaba a los lugares más importantes del centro de la ciudad, lugares más turísticos, aeropuertos, etcétera. Con lo cual esto es algo pues que me gustaba y que creo que facilita bastante la vida allí. Y ya está, esto sería todo por hoy. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés, sobre todo aquellos que os atraiga, que estéis pensando algún día pues iros a vivir a un país como Emiratos Árabes, como Qatar. Ahora os toca a vosotros, decidme en los comentarios pues qué os han parecido estas cosas, si os ha sorprendido alguna, si no, si os atrae este tipo de destinos, ya sea para visitarlos o para vivir en ellos una temporada. Y lo dicho, si veo que este vídeo pues tiene una buena aceptación, si le vais dando a like, etcétera, pues seguramente haga una segunda parte con las 10 cosas que en este caso me gustaron menos de vivir en Dubái. Y nada, lo dicho, daros las gracias como siempre por estar ahí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.